Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Crecer, donde nuestro esfuerzo es multiplicar obreros que crecen para la misión de Dios. Por supuesto, vamos a seguir hablando del importante tema del crecimiento, tanto en nuestras vidas personales como ministeriales. Antes de seguir hablando del tema de nuestro crecimiento mental, que fue el tema del video anterior, permítame nada más hacer un repaso de los 4 medios principales que nos van a ayudar en este proceso de crecimiento. Hemos hablado primero al inicio de esta serie de videos en cuanto a hacia dónde crecer y ahora estamos enfocados en el tema de cómo crecer y estamos mencionando 4 medios principales para crecer. Ya hablamos de hábitos, estamos hablando de nuestra mente ahora. Vamos a hablar posteriormente de las personas y de las experiencias o circunstancias como medios que también nos van a ayudar a crecer. La idea principal del video anterior y de este también es crecemos en la medida que crece nuestra mente. Crecemos en la medida en la que crece nuestra mente y la vez anterior tratamos el tema de cómo moldear mi mente para que se parezca más a la mente de Dios. Y para esto de moldear mi mente hablamos de 3 acciones. Primero, piensa bíblicamente. Segundo, piensa cristianamente. Pon a Cristo en el centro de tu vida de pensamiento. Y en tercer lugar, piensa activamente, y la manera de pensar activamente tiene que ver sobre todo con la lectura y la escritura como hábitos mentales que debemos desarrollar. En esta ocasión vamos a hablar no de moldear nuestra mente, sino de expandir nuestra mente, de estirar nuestra mentalidad. Tenemos que estirar nuestra mente si realmente queremos crecer. Nuestra mente es como una liga elástica, como una liga de esas de plástico. Necesitamos estirarla y cuando lo hacemos no regresa nunca a su tamaño original. Va a quedar un poco más estirada de lo que era originalmente, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo de estiramiento mental si realmente queremos crecer en nuestra capacidad de pensamiento. Ahora, para estirar nuestra mente necesitamos algunas cosas. Quiero mencionar 3 principalmente en esta ocasión. Y a la primera le vamos a llamar, para estirar nuestra mente necesitamos utilizar preguntas de estiramiento. Utilizar preguntas de estiramiento. La calidad de nuestro pensamiento depende de la calidad de nuestras preguntas. Y hay preguntas que nos van a ayudar a aumentar, a estirar nuestra capacidad de pensamiento. Son 3 preguntas que quiero tratar en esta ocasión. A la primera le vamos a llamar la pregunta de la reflexión. Y es la siguiente: ¿qué me enseña esta experiencia? Uno de los hábitos mentales que tenemos que desarrollar es el de la meditación o reflexión para aprender de las experiencias que nos ocurren en nuestra vida. ¿Por qué? Hay gente que dice que la experiencia es la mejor maestra, pero no es así. Realmente la frase debería decir la experiencia evaluada es la mejor maestra, porque si repetimos las mismas experiencias una y otra vez sin evaluarlas, sin aprender de ellas, no hay crecimiento en nuestras vidas. Por tanto, para poder evaluar en ese proceso de reflexión adecuadamente las experiencias que vivimos, esta pregunta nos puede ayudar muchísimo. ¿Qué me enseña esta experiencia que estoy viviendo? Porque ya lo dijimos, la experiencia evaluada, esa es la mejor maestra. La segunda pregunta le vamos a llamar la pregunta de la curiosidad. Y simplemente es preguntarnos por qué o por qué no. Bien lo dijo el autor John C. Maxwell. Él dijo, la curiosidad es el principal catalizador para el aprendizaje automotivado. Y no fue otro más que Albert Einstein el que también dijo, lo importante es no dejar de cuestionar. Cada vez que nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer esto? ¿Por qué no podría ocurrir esto? De alguna manera estamos estirando, aumentando nuestra curiosidad. Y solo las personas curiosas crecen porque solo
las personas curiosas aprenden. Queremos ser más reflexivos y queremos ser más curiosos. Estas preguntas nos van a ayudar en ese proceso de estiramiento mental. Y a la tercera le vamos a llamar la pregunta de la solución. Y esta se me hace una de las más importantes preguntas que podemos hacer y es la siguiente. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Como dice el autor John C. Maxwell, esa pregunta, ¿cómo puedo?, supone que hay una manera. Usted tan solo necesita encontrarla. Si preguntamos, ¿puedo yo hacer esto? De alguna forma nos estamos limitando, porque preguntar si puedo o no puedo no está asumiendo que sí podemos lograrlo, pero si en lugar de preguntar puedo, cambiamos la pregunta a ¿cómo puedo?, estamos presuponiendo que si hay una forma de lograr eso que queremos alcanzar, simplemente tenemos que encontrarla. Y le he llamado a esta la pregunta de la solución porque es particularmente útil en la resolución de problemas. Y si hay algo que necesitamos aprender es orientar nuestro pensamiento a la solución de problemas. Y para eso la pregunta ¿cómo puedo?, se me hace sumamente importante. Nuestras preguntas estiran nuestro pensamiento y determinan las medidas de nuestra mente. Manténgase preguntando, sea reflexivo, pregúntese, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Sea curioso, pregunte continuamente por qué o por qué no. Oriente su mentalidad a la solución a los problemas a los que se enfrenta preguntándose ¿cómo puedo? Es más útil que simplemente preguntarse si puedo o no puedo hacer algo. ¿Cómo puedo? Así que para estirar nuestra mente necesitamos utilizar preguntas de estiramiento, pero en segundo lugar necesitamos también adquirir herramientas de estiramiento. Ahora, quiero unir esto en cuanto a cómo adquirir herramientas de estiramiento con el tema de pensar activamente que tratamos en el video pasado, que se refiere a desarrollar los hábitos de la lectura y la escritura. Y cuando hacemos eso, cuando estamos leyendo o cuando estamos escribiendo, hay 3 herramientas mentales de estiramiento que nos pueden ser muy útiles y que son las siguientes: análisis, síntesis y creación. Análisis, síntesis y creación son 3 herramientas de estiramiento mental que debemos aplicar en el proceso de la lectura y de la escritura. El análisis es dividir la totalidad, aquello que estamos leyendo o aquello que estamos escribiendo, en componentes más pequeños. Se trata de descomponer el todo en sus partes más pequeñas. Supongamos que nuestra lectura es como un gran rompecabezas. El análisis tiene que ver con quitar cada pieza de ese rompecabezas y ver la función que cada una de esas piececitas juega en la imagen que se forma al final del rompecabezas. Una vez que hemos hecho eso de descomponer el todo, lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo en sus partes más pequeñas, entonces viene el segundo paso que se llama la síntesis. Vamos a volver a armar ese rompecabezas, vamos a resumir, vamos a juntar ese montón de piezas pequeñas que hicimos en el análisis para ver de nuevo cuál es la imagen general que se está formando. La síntesis tiene que ver con ver las cosas en su cuadro más amplio, el análisis en sus aspectos detallados o particulares. Hacemos análisis, descomponemos en sus partes pequeñas, volvemos a juntar todo en una síntesis, en un resumen, y eso nos puede ayudar entonces en la utilización de la tercera herramienta que le hemos llamado creación, porque una vez que entendemos algo, una vez que lo hemos analizado y que lo hemos sintetizado, eso nos va a ayudar a crear algo nuevo a partir de esto que acabamos de hacer en el análisis y la síntesis. Quiero poner un ejemplo en cuanto a esto, pero antes de poner el ejemplo, permítame hacer una diferenciación que es importante. Muchos de nosotros no nos consideramos personas creativas. Y me incluyo yo en esa lista.
Pero esto es porque cometemos el error de identificar creatividad con originalidad y realmente no son lo mismo. Mi esposa me ayudó a ver la diferencia entre estas dos cosas. Ser creativo y ser original no es igual. Ser original es crear algo completamente nuevo que nadie haya hecho antes, lo cual pues es sumamente difícil. Ser creativo simplemente significa crear algo nuevo de cosas que existen anteriormente. Y podemos desarrollar nuestra creatividad que todos tenemos, es una herramienta mental que todos podemos desarrollar si aprendemos a utilizar las herramientas de estiramiento que hemos llamado análisis y síntesis, porque habiendo hecho esos dos pasos, habiendo utilizado esas dos herramientas, entonces tengo la capacidad de crear algo nuevo. Voy a poner un ejemplo mediante una cita del libro que se llama Confesiones de San Agustín, porque quiero aplicar esto al tema de la escritura y de la lectura. Ahora, antes de leer esta cita de San Agustín de Hipona, quiero decirte que es muy importante tomar en cuenta la calidad de los libros que leemos y que la calidad de nuestra lectura determina la calidad de nuestro pensamiento. ¿Quieres ser un mejor pensador? Lee mejores libros. En este caso, el libro Confesiones de Agustín es uno de los 3 libros más importantes en toda la historia del cristianismo. Es el primero y diríamos que es el principal libro de teología escrito después de la época del Nuevo Testamento, Confesiones de San Agustín. Y recién empezando su libro, Agustín de Hipona dice lo siguiente, hablando con Dios. Le dice, porque nos creaste para ti y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti. Repito la cita de Agustín, él dijo, hablando con Dios, porque nos creaste para ti y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti. Vamos a hacer un ejercicio acá de análisis, síntesis y creación a partir de esta cita de Agustín de Hipona. Primero, vamos a descomponer esa cita en sus partes. Tiene 2 principales. Le dice a Dios primero, porque nos creaste para ti. Dios es el fin último de la vida de toda persona humana. Eso es lo que yo entiendo que está diciendo San Agustín. Dios nos creó para sí mismo. Nuestra vida, independiente de Dios, carece de sentido, razón, propósito y significado. Ahora, la segunda parte de la expresión, y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti, ya no tiene que ver con el significado de la vida humana, sino con el reposo del corazón que todos andamos buscando a lo largo de nuestra vida. Dios nos creó para sí mismo y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra reposo en Dios. Son los 2 componentes de esta frase genial que resume en muchos sentidos de qué se trata la vida humana y de qué se trata la vida cristiana. Ahora, en este ejercicio de síntesis, vuelvo a unir esos 2 componentes. Dios es el fin último de la vida, nos creó para sí mismo y mi corazón solo encuentra reposo en Él y trato de hacer una creación nueva a partir de esto que Agustín dijo, porque repito, ser creativo no es ser original, simplemente es tratar de crear algo nuevo de componentes ya existentes. Honestamente es muy difícil que yo vaya a superar esa cita que tiene más de 1700 años de historia y que ha inspirado a generaciones de cristianos y personas a lo largo de muchísimo tiempo. No voy a poder superarlo, pero puedo apropiarme del sentido de esa expresión y en ese sentido, al apropiarme de él, soy creativo porque digo, ok, mi vida apunta a Dios y Él es mi supremo bienestar. Mi vida solo encuentra sentido y reposo en Dios. Hemos hecho un ejercicio de análisis, síntesis y tratamos de comenzar un poquito esto de la creación. Y estas 3 herramientas, repito, son muy importantes en nuestro proceso de lectura y escritura. Si aprendemos a utilizarlas, nos van a ayudar a estirar nuestra capacidad mental. Y quiero repetir lo que dije antes, porque no se trata de leer cualquier cosa. Se trata de aumentar la calidad de nuestra vida de pensamiento al aumentar la calidad de los libros que leemos. Un buen libro tiene el potencial de profundizar nuestra capacidad
mental. Hemos hablado de utilizar preguntas de estiramiento, de adquirir herramientas de estiramiento y finalmente vamos a hablar en cuanto a desarrollar destrezas de estiramiento. Estamos tratando de aumentar nuestra capacidad mental y para eso podemos desarrollar por lo menos 3 destrezas de estiramiento mental. Quiero mencionarlas. Le vamos a llamar a la primera imaginación, a la segunda globalización y a la tercera meditación. ¿Qué es esto de la imaginación? Necesitamos aprender a pensar en imágenes. Esta es una debilidad muy grande para mí. Soy una persona cuyo pensamiento es muy lineal y muy verbal. Sinceramente me cuesta mucho pensar en imágenes. Yo le digo a mis hijos, si tú dices conejo, en lugar de imaginarme un conejo, yo en mi mente tengo la palabra conejo. Me cuesta pensar en imágenes, pero todos podemos y debemos desarrollar nuestra capacidad imaginativa de pensar a través de imágenes. En mi caso personal, estoy trabajando en esta área de debilidad en mi vida de pensamiento y me ayuda a leer autores como C.S. Lewis, un hombre que continuamente está escribiendo a partir de imágenes y últimamente la lectura de C.H. Spurgeon me ayuda muchísimo porque en el medio cristiano, estos dos hombres en particular, me atrevería a decir, C.S. Lewis y C.H. Spurgeon son de los principales autores que escriben a través de imágenes. Cualquiera de los libros de estos hombres son libros de calidad que nos van a ayudar a desarrollar esta destreza de la imaginación. ¿De qué se trata la segunda destreza? La de la globalización. Necesitamos aprender a pensar globalmente. Y en esto quiero hablar en particular en cuanto a nuestra participación en la misión global de Dios, porque como ustedes bien saben, Artios y también Artios Crecer es un ministerio orientado a la misión global. Necesitamos desarrollar un pensamiento global. Necesitamos aprender a conectar las noticias que vemos todos los días con la misión de Dios. Por ejemplo, yo estaba leyendo hoy en cuanto a una lista de los países que están tratando de la mejor manera y de la peor manera el tema de la pandemia del COVID. Estoy grabando este video a finales del año 2020 en medio de la pandemia del coronavirus 19 o COVID-19. Interesantemente, dentro de esa lista está uno de los países que me interesa mucho a mí en términos misioneros, que es Bangladesh. Y lo que me llamó la atención es que no está entre los que peor están tratando lo de la pandemia, sino entre los que mejor están respondiendo a este asunto de la pandemia. Y honestamente me alegré mucho cuando vi eso. No solo Bangladesh, sino muchos países orientales están respondiendo muy bien a esto de la pandemia. De hecho, en la lista de los primeros 10, por lo menos como 6 son países orientales, como Taiwán, Hong Kong, pero ahí estaba también Bangladesh. No en los primeros 10, pero sí tratando bien esto de la pandemia. Y la verdad es que me alegró y me ayuda a pensar también en formas más inteligentes en las que yo puedo orar por Bangladesh, que es una de las cosas que quiero hacer para participar en la misión global. Necesitamos aprender a conectar las noticias con la misión global de Dios, desarrollar un pensamiento más global. Muy bien, estamos hablando entonces en cuanto a desarrollar destrezas de estiramiento mental. Ya mencionamos la imaginación, piensa en imágenes, la globalización, piensa globalmente, y la tercera le vamos a llamar meditación. ¿De qué se trata esto? Piensa en quién es Cristo para ti. La meditación es reflexionar, meditar, pensar continuamente en cuanto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo revelado en la palabra de Dios y lo que Él significa para nosotros. Es apropiarnos de la inmensa e infinita riqueza de Jesucristo revelado en la palabra de Dios. Yo hice este ejercicio con mi familia un día de estos y estábamos leyendo el Salmo 23, un salmo sumamente famoso, el Salmo del buen pastor, del pastor,
Y estamos viendo cómo ese salmo conecta con la persona y obra de Cristo y conecta con quién es Cristo para nosotros. Y yo les decía a mi familia, a mis hijos y a mi esposa, que lo que yo puedo ver en ese salmo es que Cristo es el todo satisfactorio para nosotros. Si tú lees el Salmo 23 y te animo a que lo hagas, posiblemente lo sabes de memoria o lo has escuchado muchas veces, presenta a Dios como nuestro pastor que satisface todas nuestras necesidades, sean materiales, sean espirituales, sean presentes, sean futuras, en medio de situaciones bonitas, en medio de situaciones difíciles, incluso en el valle de la sombra de muerte. Dios es el todo satisfactorio. No importa lo que nuestra alma anhele, sea reposo, sea satisfacción, sea honra, sea seguridad, sea cualquier cosa que nuestra alma necesite y anhele está en Dios, dice David, utilizando esa figura del pastor. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 10, por ejemplo, vemos que Jesús es ese buen pastor del cual habla David, pero aquí en Juan capítulo 10, Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y a través de su muerte en la cruz es que Él llega a ser ese todo satisfactorio para nosotros, llega a satisfacer, a suplir, a llenar cualquier necesidad que podamos tener en nuestra alma. Tanto es así que uno de los temas principales del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta como ese buen pastor, es precisamente que Él es el que suple toda necesidad que podamos tener. Él dice, el que tiene sed venga a mí y ya no va a tener sed más. Si alguno tiene hambre, yo soy el pan de la vida. Y Él está hablando de un hambre, de una sed interiores. Eso es Cristo para nosotros, el todo satisfactorio, sin importar cuál sea la necesidad de nuestra alma. ¿Qué acabo de hacer aquí? Un ejercicio de meditación bíblica, tomando el Salmo 23 como base, conectándolo con Juan capítulo 10, donde Cristo se presenta como ese buen pastor, como ese todo satisfactorio que llena toda necesidad de nuestro corazón. Hermanos, la meditación, la apropiación de Jesucristo en nuestras vidas, pensar quién es Cristo para nosotros, es una de las principales destrezas mentales que podemos desarrollar y algo que va a estirar no solo nuestro pensamiento, sino toda nuestra vida cristiana. Esto se trata no solo de crecimiento mental, sino de crecimiento espiritual, crecimiento en nuestra relación con Dios. Jesucristo, dice Colosenses capítulo 3, es aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres estirar tu mente y tu vida cristiana? Aprópiate continuamente a través de la meditación en cuanto a quién es Cristo para ti. Muy bien, entonces se trata esto de estirar nuestra mente. ¿Por qué? Ya lo dijimos al inicio, crecemos en la medida que crece nuestra mente. Queremos estirar nuestra mente a través de utilizar preguntas de estiramiento, a través de adquirir herramientas de estiramiento mental y finalmente a través de desarrollar destrezas de estiramiento. Es muy importante esto de expandir nuestra mente. Nos va a ayudar a crecer en todas las demás áreas de nuestra vida. El autor John C. Maxwell, en un libro que citamos aquí continuamente, Las 15 leyes indispensables del crecimiento, dice lo siguiente, cito: el mayor desafío que usted afrontará nunca es el de extender su mentalidad. Si usted puede cambiar su modo de pensar, puede cambiar su vida. Como destacó Oliver Wendell, la mente del hombre, cuando es estirada por una nueva idea, nunca recupera sus dimensiones originales. Si usted quiere extender su capacidad, el primer lugar donde comenzar es siempre en su propia mente. Tenemos que extender, expandir, estirar
nuestra mentalidad, y particularmente porque aquellos que estamos viviendo esta situación aquí al final del año 2020 relacionada con la pandemia del COVID, sabemos que viene una nueva realidad, y una nueva realidad requiere una nueva mentalidad. Van a venir nuevos problemas en el mundo y necesitamos desarrollar las destrezas y capacidades mentales que nos van a permitir resolverlos. Este mundo necesita que tú y yo seamos mejores pensadores, hermanos. Necesitamos ser mejores pensadores para la gloria de Dios y para bien de la misión de Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir, con todos los desafíos, retos, problemática y dificultades que vienen por delante. Expandamos nuestra mente, seamos mejores pensadores para enfrentar la nueva realidad que viene por delante. Y espero que Artios Crecer te ayude en este proceso. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.